a todos nos hermana y la fulgente llama. En 1973, el peronismo, tras 18 años de proscripciones y persecuciones, vuelve al poder. Ya no es el movimiento monolítico del período 1945-55. Conviven en su seno conflictivamente distintos sectores, en algunos casos de ideología opuesta. Todos ellos parecen contar con el aval de Perón. El 25 de mayo asume la presidencia el doctor Héctor J. Cámpora, conocido como El Tío, elegido por Perón por considerarlo uno de sus hombres más leales. Este dentista de la provincia de Buenos Aires había sido el último delegado personal del general durante su exilio. En la ceremonia están presentes los presidentes socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Eduardo Dorticós. En la Plaza de Mayo, miles de jóvenes saludan al tío Cámpora y corean consignas como Chile, Cuba, el pueblo la saluda, Fidel en Cuba, Perón en Argentina, el antiimperialismo en América Latina. La JP se adueña del acto e impide al ejército realizar el tradicional desfile al grito de se van y nunca volverán, imaginando que nunca más se produciría un golpe militar en Argentina. El gobernador electo de La Rioja, Carlos Menem, declaró: la revolución del 25 de mayo de 1973 tiene su sentido más profundo en la defensa que harán de ella la juventud, las FARC y los montoneros. Hay aún muchos conservadores en el movimiento y en el gobierno nacional, y esta es una lucha a muerte. Esa misma noche comienzan a ser liberados los presos políticos que serán beneficiados por una amplia ley de amnistía, reclamada por miles de manifestantes que desde la Plaza de Mayo se trasladaron hasta la cárcel de Villa Devoto, donde comenzaron a ser liberados los detenidos. La izquierda peronista obtuvo 8 bancas de diputados nacionales y más de 50 cargos electivos en las provincias y municipios. Varios gobernadores electos eran cercanos a sus posiciones, como el de Buenos Aires, Oscar Videgain, el de Córdoba, Ricardo Obregón Cano, el de Santa Cruz, Jorge Zepernik, el de Salta, Miguel Ragone, y el de Mendoza, Alberto Martínez Vaca. También contaron con influencia en el Ministerio del Interior dirigido por Esteban Rigui, en el de Relaciones Exteriores encabezado por Juan Carlos Puig, y en el Ministerio de Educación de Jorge Tayana. En la Universidad de Buenos Aires fue nombrado interventor Rodolfo Puigros y varios nuevos decanos y profesores también simpatizantes de Montoneros. Sin embargo, la alta representatividad de Montoneros tuvo su principal base social en los barrios y en el estudiantado. Nunca logró disputarle seriamente el poder dentro del movimiento obrero a los sectores tradicionales del sindicalismo peronista. Pero la composición del nuevo gobierno será un fiel reflejo de las diferentes tendencias del peronismo y preanuncia inevitables enfrentamientos. El máximo representante de la derecha peronista, José López Rega, mantendrá su cargo de secretario privado de Perón y ocupará el Ministerio de Bienestar Social, el de mayor presupuesto de todo el gabinete. Sí, señor. Yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. En junio se firma el Pacto Social, un acuerdo entre el líder de la CGT, José Ignacio Rucci, la CGE, Confederación General Económica, y el ministro de Economía, José Helbard, que fija una política de control de precios y salarios, poniendo topes a ambas variables económicas. El sindicalismo combativo, encabezado por el dirigente de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco, se opone al Pacto Social por considerarlo un retroceso para la clase trabajadora.
Helbart fomenta el comercio con los países socialistas, abriendo nuevos mercados para poder financiar un modelo que pretendía estimular la industria nacional y favorecer el consumo interno con altos salarios. Se respira un clima de libertad, propicio para la creación artística y cultural. Estrenos de películas prohibidas, boom de la literatura latinoamericana, auge de las publicaciones de izquierda. Muchos jóvenes participan en política y discuten con pasión. Universitarios y secundarios realizan tareas solidarias en villas y barrios populares. Escuchan a Sui Generis y al Flaco Spinetta, pero también a Víctor Jara, Daniel Biglietti y los Quilapayún. En la televisión triunfan Polémica en el bar, El pueblo quiere saber, Rolando Rivas taxista y Titanes en el ring, con La Momia y Martín Caradagian. A la hora de gobernar se hacen evidentes las contradicciones de los nuevos funcionarios. La discusión pasa por planteos tan profundos como la distribución de la riqueza y hasta el mismo sistema económico capitalista. Mientras los jóvenes ligados a los montoneros se hacían eco de la promesa de Perón de instaurar un socialismo nacional, los sectores mayoritarios del movimiento, vinculados a los poderosos sindicatos y al aparato partidario, recuerdan que el líder hablaba de comunidad organizada y acuerdo social. Esta sería la patria justicialista sintetizada en la consigna ni yanquis ni marxistas, peronistas. Perón sigue en Madrid. Su presencia parece imprescindible para poner orden en su movimiento y cumplir la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. El 20 de junio de 1973 fue la fecha elegida para el retorno de Perón. Acompañado por artistas, políticos, sindicalistas, deportistas y hasta el propio presidente Cámpora y el ministro López Rega, el viejo líder viajó desde Madrid en un avión especialmente preparado para la ocasión. Ese día, unos 2 millones de personas aguardaban en Ezeiza el retorno del líder. El clima festivo fue violentamente interrumpido por la tarde cuando, desde el palco oficial, ocupado por grupos armados de la derecha peronista, se abrió fuego sobre las columnas de la tendencia revolucionaria. El saldo fue de 13 muertos y más de 300 heridos. Ante la falta de seguridad, Perón decide aterrizar en Morón y dirigirse al país por televisión. En su discurso, trata de calmar los ánimos en su movimiento y en el país. Para un argentino, dijo, no hay nada mejor que otro argentino. Ezeiza significó el final para Cámpora y el inicio de la separación de la izquierda peronista de los puestos de gobierno que venía ejerciendo. El 13 de julio de 1973, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima son forzados a renunciar por Perón y los sectores tradicionales del peronismo. Luego de varias negociaciones, asume la presidencia Raúl Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. Evidentemente, Lastiri no estaba preparado para tanta responsabilidad. Convoca a elecciones presidenciales para el 23 de septiembre. Sin comicios internos, Perón decide que su mujer, Isabel Martínez, ocupe el segundo término de la fórmula presidencial. Cualquier otro candidato a vicepresidente hubiese provocado enfrentamientos internos, ya que ninguno de los partidarios de la derecha o de la izquierda peronista hubiesen aceptado a un representante del otro sector. Perón llegó a proponer al radical Ricardo Balbín para ocupar ese cargo, pero la propuesta fue rechazada con igual pasión por los miembros de los aparatos partidarios del peronismo y el radicalismo.
Isabel era la única persona que, según Perón, no iba a generar problemas. El breve periodo de Lastiri en la presidencia constituye un notable avance de las posiciones conservadoras. Vuelve la censura a los medios gráficos, radiales y televisivos. Se prohíben películas y libros y son clausurados periódicos y publicaciones opositoras. Mientras los partidos políticos realizan sus campañas electorales, guerrilleros del ERP atacan el Comando de Sanidad del Ejército. El radicalismo, a través de su líder Ricardo Balbín, advierte sobre los riesgos de la violencia. El país quiere paz y está con los hombres que buscan a todo trapo la pacificación nacional. La gran mayoría del país, por no decir todo el país, quiere esto. Una minoría que no sé cuáles son las ideas que tienen y dónde quieren ir en la apertura. En las anheladas elecciones del 23 de septiembre de 1973 se impone la fórmula Perón-Perón por casi el 62% de los votos contra el 21% de la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando de la Rúa. El aplastante triunfo de Perón no logra frenar la ola de violencia. 2 días después de los comicios fue asesinado José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. El crimen se le atribuyó a los montoneros. La organización guerrillera nunca se adjudicó oficialmente el atentado, pero algunos de sus miembros admitieron la autoría del hecho. Poco después del asesinato de Rucci, hizo su aparición oficial la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la AAA, que con financiamiento estatal a través del Ministerio de Bienestar Social, venía actuando con diferentes denominaciones desde los hechos de Ezeiza. Este grupo paramilitar, que contó con el evidente visto bueno de Perón, fue incrementando su accionar paralelamente al ascenso del superministro en la escala del poder. El 17 de octubre, el viejo líder pudo volver a dirigirse a sus seguidores desde los balcones de la Casa Rosada. Pero esta vez debió hacerlo detrás de un vidrio blindado ante el temor de un atentado. Todo un símbolo del momento político que se vivía. El general ratifica al ministro Helbart y prorroga el pacto social hasta junio de 1975. Se produjo una ola de atentados contra unidades básicas y militantes de la izquierda peronista. El jefe de policía dice no poder identificar a los responsables. Poco antes de Navidad, asume como comandante en jefe de la Armada el almirante Emilio Eduardo Macera. El año 1974 se inicia en la Argentina bajo el eslogan "El silencio es salud". Tomando demasiado a pecho la publicidad oficial, la policía allana las redacciones de varias publicaciones opositoras como El Descamisado, órgano de prensa de la Juventud Peronista, y el diario El Mundo, vocero del PRT-ERP. Es designado Miguel Paulino Tato al frente del Instituto Nacional de Cinematografía. Tato se hará famoso por instaurar una rígida censura. En momentos en que el Parlamento discutía una ley antiterrorista, en un impresionante operativo, el ERP intenta copar el cuartel de Azul. En el hecho, son asesinados el jefe de la unidad, su esposa y un soldado conscripto. Perón denunció en un discurso la supuesta pasividad del gobernador bonaerense Oscar Videgain y este debió renunciar. Asumió el cargo el vicegobernador Victorio Calabró, muy vinculado al sector sindical. En realidad, Videgain pertenecía a la izquierda peronista y no tenía ninguna relación con el ERP, pero el hecho fue aprovechado para desplazarlo del cargo. Lo que nosotros no podemos aceptar que haya fuerzas organizadas fuera de la ley.
Los diputados de la JP son emplazados por Perón a aprobar las leyes antiterroristas o irse del Parlamento. El bloque de la Juventud Peronista renuncia a sus bancas, pero el proyecto de reformas al Código Penal, que limitaba seriamente las libertades democráticas, es aprobado. Mientras tanto, en Córdoba se produjo un mini golpe de Estado realizado por el jefe de la Policía Provincial, el teniente coronel Antonio Navarro. Con el aval de Perón, Navarro obligó a renunciar al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López, ambos vinculados con la izquierda peronista. Se produjeron importantes manifestaciones populares en apoyo al gobierno depuesto y el Poder Ejecutivo Nacional ordenó una dura represión, designando a Navarro interventor de la provincia. La izquierda peronista perdió de esta forma las dos gobernaciones más importantes del país, que pasaron a ser ocupadas por notorios miembros de la derecha peronista. El 27 de marzo de 1974 se firmó un nuevo acuerdo entre la CGE y la CGT, en el que se convino un ajuste de precios y salarios. Pero el aumento de los precios provocado por los empresarios fue superior a lo convenido y las medidas de fuerza crecieron a pesar de las presiones de la CGT por frenar los conflictos. Era evidente que las centrales obrera y patronal no podían garantizar lo que firmaban. El jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, uno de los organizadores de la AAA, ascendió a su jefe en la organización terrorista, el ex cabo José López Rega, 11 grados en la jerarquía policial. Así, el brujo, como lo llamaban por sus prácticas esotéricas, pasó como por arte de magia de cabo a comisario general. Continúa la ola de censura y son clausurados varios medios de prensa considerados opositores. El 1 de mayo de 1974, el gobierno convoca a la plaza para celebrar el Día del Trabajo y la Unidad Nacional. La conducción peronista prohíbe expresamente las pancartas que identifiquen a los distintos sectores internos del movimiento. Las distintas organizaciones de masas vinculadas a los montoneros, como la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, la Juventud Trabajadora Peronista, la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista y la agrupación Evita, avanzan sobre la plaza al grito de ¿qué pasa, general, que está lleno de gorilas el gobierno popular? Los grupos partidarios y sindicales les responden con el grito de Argentina, Argentina. Y hoy resulta que algunos imbéciles pretenden tener más méritos que los durante 20 años. El 11 de mayo muere asesinado por la AAA el padre Carlos Mujica, precursor de la teología de la liberación y fundador en la Argentina del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Bueno, yo pienso que la villa, más que en ningún otro lado, yo diría, existen nuestro pueblo sencillo y humilde, es profundamente pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite. Pienso que el movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo sí ha despertado y despierta preocupación para estos servicios que fundamentalmente defienden el statu quo, defienden a los intereses de minorías que son las que oprimen al pueblo. Y por eso es que hoy un sacerdote que en nuestra patria y en muchos otros países de América Latina realmente se tome en serio la enseñanza de Cristo y tiene que estar dispuesto a que lo encarcelen, a que lo maten. Entonces, por otra parte, Jesucristo nos lo dijo claramente en el Evangelio. El Señor no nos dijo, evidentemente, ustedes pueden o no pueden matar, pero
Pero claramente nos dijo con el ejemplo que tenemos que estar dispuestos a morir. Había estado siempre junto a los pobres, compartiendo sus sufrimientos y alentando sus esperanzas de cambio. Las medidas del gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, y claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico, sí, pero se haga rico en unos cuantos años. Estos quieren algunos hacerse rico en la semana. El 12 de junio la CGT convoca a un acto en la Plaza de Mayo para respaldar a Perón. Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. Comienzan a circular fuertes versiones sobre la gravedad del estado de salud de Perón. Todo es infundado, todo es infundado. Él hasta con un pequeño resfrío como cualquier hijo de vecino, pero no hay ningún problema, está trabajando más tranquilo. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. El 1 de julio de 1974 moría Perón, dejando un vacío proporcional a la importancia de su figura política. Su velatorio es multitudinario y se viven escenas de profundo dolor popular. Despide los restos del general en nombre de los partidos políticos el doctor Ricardo Balbín. Despidiendo los restos del presidente, el jefe del ejército, general Leandro Anaya, declaró: hoy y aquí, frente a vuestro cuerpo yacente y en presencia de vuestra alma inmortal, yo, como comandante general del ejército argentino, os reitero nuestro compromiso de apoyar con toda decisión y con todos los medios a nuestro alcance la continuidad del proceso institucional. Asume la presidencia Isabel Perón bajo el cercano control de López Rega. Confirmado como secretario privado de la presidencia, se transforma en el hombre fuerte del gobierno. ¡Alma de este pueblo trabajador! ¡Es agradecida y respetuosa de quienes la sirven, buscando la unidad y el trabajo fecundo en una verdadera comunidad organizada! La influencia del brujo empieza a hacerse evidente en todos los aspectos de la política del gobierno. Muerto Perón, la ofensiva de la derecha se tornó más contundente. Se sanciona una ley de prescindibilidad que permite despedir empleados públicos por motivos políticos. Fueron intervenidos los sindicatos disidentes, el SMATA de Córdoba, el Sindicato Gráfico de Raimundo Ongaro y Luz y Fuerza del líder histórico del cordobazo, Agustín Tosco. Fueron prohibidas las publicaciones de Montoneros y destituidos los gobernadores de Salta y Santa Cruz. La AAA incrementó notablemente su accionar protegida por el Estado. Oscar Ivanišević ocupó el cargo de ministro de Educación y nombró como interventor de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Otalagano, conocido militante fascista, dando inicio a una escalada que concluyó con la intervención de más de 15 universidades, el despido de 4.000 docentes, más de 1.600 estudiantes presos y la prohibición de realizar actividades políticas en el ámbito universitario.
Paralelamente se agudizó la crisis económica con el cierre del mercado de carnes rojas argentinas en Europa, lo cual fue un detonante para la caída del ministro Helbard y la asunción de Gómez Morales, un viejo peronista que ya había ocupado ese cargo en el último gobierno de Perón en los 50. El nuevo ministro intentó una alianza con los grandes grupos económicos, dio un aumento salarial del 15% que en menos de un mes fue sepultado por el aumento de precios, mientras sostenía la represión a los huelguistas, logrando que disminuyeran los conflictos laborales. Amparados en la nueva ley de seguridad y en la ley de asociaciones profesionales, el Ministerio de Trabajo y los propios jerarcas sindicales actuaron destituyendo de sus puestos a los dirigentes más representativos. No estando Perón, no había quien garantizara el cumplimiento del pacto social. Suben los precios, se extienden las huelgas y los grandes grupos económicos provocan el desabastecimiento de productos de primera necesidad. La violencia política creció hasta niveles desconocidos. El ERP continuó atacando cuarteles y decidió instalar un frente guerrillero rural en la provincia de Tucumán. Nace así la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez. La cantidad de sus integrantes y la calidad de sus acciones militares serán exageradas tanto por el ERP en su afán propagandístico como por el ejército para justificar la represión. Frente a los reiterados asesinatos sufridos por sus militantes y la destrucción con bombas de la mayoría de sus locales partidarios, el 6 de septiembre, la organización Montoneros decidió pasar a la clandestinidad y retornar a la lucha armada. La primera acción militar de Montoneros fue el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, directivos del grupo Bunge y Born, uno de los más poderosos del país. Por la liberación de los Born, obtuvieron un rescate de $60 millones, lo que contribuyó a mejorar notablemente el aparato militar y propagandístico de la organización. Meses después, Jorge Born es liberado en una conferencia de prensa dirigida por Firmenich. La AAA, que ya se había cobrado más de 500 víctimas, lanza una campaña intimidatoria en todo el país. Sus destinatarios son artistas, cantantes, escritores, periodistas y actores que no gozan de la simpatía de López Rega o hacen explícita su oposición al gobierno. Se arman las listas negras. Figurar en ellas no solo significa para la gente de la cultura no poder trabajar, era además una seria amenaza de muerte. Muchos de los amenazados, adelantándose a miles de argentinos, optan por el camino del exilio. En noviembre, un comando montonero asesina en un cinematográfico operativo al jefe de policía y coordinador de la AAA, comisario Villar, volando el yate en el que paseaba junto a su esposa por el Tigre. El gobierno encuentra en el atentado la justificación para decretar el estado de sitio en todo el país. En las Fuerzas Armadas vuelve a tomar vigor la doctrina de la seguridad nacional. La presidenta Isabel, que pocos meses antes había declarado: la violencia busca sacar las Fuerzas Armadas a la calle, pero no lo voy a consentir. Soy una mujer frágil, pero tengo carácter, firmó a comienzos de 1975 el decreto número 261. Este documento del Poder Ejecutivo encargaba la lucha antisubversiva al ejército y le ordenaba neutralizar y aniquilar la acción de los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Luego, en octubre, este decreto se haría extensivo a todo el territorio nacional.
De esta forma, el gobierno renunciaba explícitamente a todo control sobre los métodos utilizados para luchar contra la guerrilla y otorgaba a los militares una presencia política inocultable. Bajo esta cobertura legal, se inicia en Tucumán el Operativo Independencia. Su jefe es un viejo militar peronista, el general Abdel Vilas, que admite que pueden usarse con los detenidos métodos vedados por las leyes. Posteriormente, las acciones serán dirigidas por el general Antonio Domingo Bussi. En febrero de 1975 se crea en Famaillá, Tucumán, el primer centro clandestino de detención de la Argentina, La Escuelita. Los propios partes militares dan cuenta de que en la etapa de auge de la guerrilla, la compañía de Monte del Herb nunca tuvo más de 260 miembros. Según comprobó la justicia, por La Escuelita pasaron más de 1000 detenidos. Muchos de ellos no tenían ninguna vinculación con la guerrilla. Todos fueron torturados y un alto porcentaje ejecutado. El New York Times dice que en Tucumán hay una guerra en la que aparentemente no hay prisioneros. Comienza a utilizarse la palabra desaparecido. Van surgiendo dentro del movimiento obrero nuevas tendencias denominadas combativas, clasistas o de liberación, que daban la dirección de los conflictos laborales a las asambleas y las comisiones internas de cada lugar de trabajo, apelando a métodos de democracia directa, enfrentando a la tradición burocrática de las conducciones sindicales. Sus líderes más reconocidos son Agustín Tosco, René Salamanca y Raimundo Ongaro. En la ciudad industrial de Villa Constitución se impone en las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica una lista progresista encabezada por Alberto Piccinini. El gobierno, las empresas metalúrgicas de la zona y la conducción nacional del gremio deciden poner fin a esta experiencia democrática. Denuncian un complot subversivo, intervienen el sindicato y en un impresionante operativo del que participan más de 500 hombres, detienen a Piccinini y a 300 trabajadores. Muchos de ellos son torturados. Todo Villa Constitución se solidariza con los detenidos y se lanza una huelga que dura 59 días. Sindicatos de todo el país apoyan el conflicto. Se va gestando un frente opositor al gobierno. El 2 de junio, un amigo de López Rega asume como ministro de Economía. Se llama Celestino Rodrigo y será inolvidable para la mayoría de los argentinos. Rodrigo anuncia un severo plan de ajuste que incluye una devaluación del peso en un 160%, aumentos de tarifas de hasta el 200% y un límite en los aumentos salariales del 38%. Miles de trabajadores del cinturón industrial abandonaron o tomaron las fábricas sin contar con la conducción de los sindicatos, culminando en jornadas de huelgas de las más contundentes de la historia argentina. Por eso la CGT se vio obligada a ponerse al frente de la lucha y consiguió aumentos salariales. Los grandes grupos económicos simularon aceptar la situación y comenzaron a buscar la solución en un nuevo golpe de Estado. El 27 de junio la CGT convocó a una marcha pidiendo la renuncia de Rodrigo y López Rega. En la Plaza de Mayo los trabajadores piden: Isabel, coraje, al brujo dale el raje, López Rega y las 3A, la vergüenza nacional. Isabel, presente, el pueblo está caliente. El conflicto se generalizó y solo concluyó cuando se confirmaron las renuncias de los ministros cuestionados. El brujo es nombrado embajador plenipotenciario y abandona el país
con todos los honores a bordo del avión presidencial. Luego de una confusa transición, la patria metalúrgica impuso un gabinete con viejos dirigentes políticos del peronismo. Tras un breve periodo de incertidumbre, Antonio Cafiero se hace cargo del Ministerio de Economía. Los sectores más concentrados del capital se separaron de la CGE y crearon la APGE, Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, en agosto de 1975, integrada, entre otros, por la Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio y la Cámara de la Construcción, entre otras. Comenzaron a reclamar la necesidad de poner orden a los conflictos y establecer reglas económicas favorables a sus intereses. En agosto de 1975, el general Videla asume como comandante en jefe del ejército. Un avión militar es destruido en Tucumán con un saldo de varios muertos. Los montoneros se adjudican el atentado. El Poder Ejecutivo declara ilegal a esta organización. Isabel pide licencia por razones de salud y asume interinamente como primer mandatario el doctor Ítalo Luder, presidente del Senado. En septiembre, en el Luna Park, Sui Generis se despide de su público. Miles de jóvenes aclaman al grupo formado por Charly García y Nito Mestre, que a través de canciones como Instituciones, Botas Locas, Juan Represión, Aprendizaje y Necesito, reflejaban los sentimientos de los adolescentes argentinos de la época. Muchos de ellos sintieron esa noche de fines de 1975 en el Luna que más que a Sui Generis le estaban diciendo adiós a una época que ya no volvería. En octubre comienzan a circular rumores de golpe de Estado y el vicario castrense Monseñor Bonamín se pregunta: ¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función? Repuesta de sus afecciones, pero no de los graves hechos que la acosan, Isabel reasume sus funciones. Pocos días después, los montoneros lanzan uno de sus operativos más audaces, el ataque al regimiento número 29 de Formosa. La estrategia de la guerrilla parece querer provocar a los militares para precipitar el golpe. Pensaban que con las Fuerzas Armadas en el poder, el pueblo tendría más claro al enemigo. En diciembre, los hechos parecen precipitarse. El 19, un comando aeronáutico a cargo del brigadier Jesús Capellini subleva la base de Morón en un ensayo de golpe de Estado. La reacción popular es prácticamente nula, pese a lo cual los mandos militares deciden esperar a que la situación general se deteriore aún más y no plegarse a Capellini, que termina rindiéndose. En vísperas de Nochebuena, el ERP ataca el batallón 601 Domingo Viejo Bueno en Monte Chingolo. La operación había sido delatada por un oficial de inteligencia infiltrado y la irrupción de los atacantes fue rápidamente repelida por los alertados militares. Monte Chingolo es un desastre para el ERP y la última acción de gran despliegue de la guerrilla. De aquí en adelante, los guerrilleros diezmados realizarán atentados selectivos de gran magnitud, pero que evidencian la falta de combatientes. En Navidad, el general Videla se dirige al país desde los cerros tucumanos. Durante los primeros meses de 1976, la presidenta y su entorno hacen intentos para evitar el golpe. Hablan de gabinete cívico-militar,
ingreso de los militares al gobierno y adelanto de la fecha de elecciones. No permitiré que nadie, con cualquier pretexto mezquino, pretenda usurpar el poder que pertenece al pueblo de la nación argentina. Sé que así defiendo los derechos de los partidos políticos y de la democracia representativa. El camino de las urnas está abierto y a muy corto plazo, menos de un año, para que el pueblo decida con plena libertad. La situación económica se deteriora junto con la imagen del gobierno. El desabastecimiento parece generalizarse. Los conflictos gremiales no encuentran solución y se ramifican. En el Parlamento, los partidos políticos buscan una salida institucional, proponen el juicio político a la presidenta, pero fracasan. Todos estos planteos tienen escasa repercusión en una opinión pública demasiado influida por las desilusiones permanentes y hábilmente trabajada por la prédica golpista de muchos medios masivos de comunicación. Para la mayoría se hace muy difícil identificar a un gobierno como el de Isabel con la democracia. En realidad, las libertades democráticas estaban seriamente limitadas. Había censura, presos políticos, desaparecidos. Pero aún así quedaban las instituciones, el maltrecho Parlamento, la poca prensa independiente y la posibilidad de cambiar las cosas en las elecciones de octubre de 1976. Pero los hechos se precipitaron. El 2 de febrero de 1976 renunció Cafiero y asumió Emilio Mondelli, quien anunció un plan ambicioso: mayor apertura al capital extranjero, privatización de empresas públicas, reducción del gasto estatal y modificación de la legislación laboral para bajar los costos empresariales. Este era el proyecto de los grupos financieros e industriales concentrados ligados a los grandes monopolios transnacionales. Con ese plan, la presidenta Isabel pretendió realizar lo que los grupos de poder real querían y con ello consideró que frenaría el golpe de Estado ya planificado por sus representantes. Pero no lo logró. El diario La Razón titula en su edición del día 23 de marzo de 1976: "Es inminente el final. Todo está dicho". Cuando a las 3:10 de la madrugada del 24 de marzo las radios cambiaron los tangos por la marcha Avenida de las Camelias, ya era demasiado tarde. Un nuevo golpe militar se había consumado.